Para el banco es importante conocerlo. Cuéntenos de usted, experiencias laborales recientes y el mayor aprendizaje en cada una. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Argüello, soy ingeniera industrial, especialista en gerencia de talento humano y cuento aproximadamente con 8 años de experiencia en las diferentes áreas de gestión de talento humano. Mis experiencias laborales recientes son en empresas industriales y comerciales del Estado, como lo son Servicios Postales Nacionales 472 y el Fondo Nacional del Ahorro. En Servicios Postales Nacionales me desempeñé como profesional de procesos del área de talento humano, encargada de apoyar la supervisión del contrato de empresas de servicios temporales, encargadas del suministro de personal en misión. Al ser una entidad del Estado, tienen una planta de personal limitada que no es suficiente para el control y la operación a nivel nacional, lo cual hace que la contratación deba hacerse también por empresas de servicios temporales, suministrando el personal en misión. Mi aprendizaje más grande fue que al controlar la gestión de la empresa de servicios temporales se diseñaron una serie de parámetros para evaluar la gestión que hacían mensualmente, audité esos procesos y eso me permitió tener un control adecuado para una gestión efectiva por parte de la empresa de servicios temporales, garantizando que su cumplimiento hicieran más estable el personal asignado y obviamente mejorar los índices de productividad de dicho personal. En el Fondo Nacional del Ahorro me desempeñé como profesional máster grado 2, encargada de coordinar el grupo de administración de personal. En este grupo nos encargábamos de consolidar toda la información de los diferentes procesos del área de talento humano con el fin de tener una información confiable y verídica cada vez que tuviéramos que realizar un reporte. Los reportes los realizábamos tanto a departamentos internos de la empresa como también a las diferentes entidades que requerían algún tipo de información por parte de la entidad. También trabajé con personal en misión porque pues al ser también empresa industrial y comercial del Estado pasan situaciones similares a la comentada en Servicios Postales Nacionales, entonces también teníamos personal contratado a través de empresas de servicios temporales, entonces también gestionaba todo lo relacionado con el personal en misión. Mi mayor aprendizaje fue cómo encaminar los logros del equipo, las acciones del equipo de trabajo para cumplir los objetivos generales de la empresa encaminados a las políticas de la compañía. Entonces siempre nos encargábamos de realizar una excelente gestión para lograr en conjunto lo que esperaba la compañía del área de talento humano. Mencione uno de los proyectos más importantes en los que ha participado, cuál fue su rol, cuáles fueron sus principales aportes, la situación más difícil y cómo la resolvió. Un proyecto importante en el que trabajé en el Fondo Nacional del Ahorro fue la reestructuración. Como les comentaba, la problemática del personal en misión, lo que se buscaba con este proyecto era que el Estado lograra ampliar la planta de personal que estaba muy limitada y que todo el personal en misión pudiera ser contratado directamente por el Fondo Nacional del Ahorro. El rol que ejercía en este proyecto era la responsable por parte del área de talento humano, era la representante de la dirección en cuanto a todos los temas relacionados con el personal. Los aportes más importantes que brindé fue desde mi gestión y mi conocimiento específico de las áreas. Al tener la información de los procesos, las ciudades, los puntos de atención, los cargos y niveles de salarios que tenía cada personal, esto me permitía conocer la estructura organizacional de la entidad y poder aportar con el conocimiento específico que se tenía de las necesidades de las diferentes áreas de la compañía y el personal que tenía actualmente cada una de ellas. La situación más difícil fue en una presentación ante el comité de presidencia. La información que se presentó del área de talento humano se expuso, se entendió perfecto, luego se expuso la parte presupuestal y también se expuso muy bien, pero no se integró, no se pensó en integrar esta información. El presidente, por supuesto, decía que para él era importante conocer en tiempo real la fluctuación de cómo afectaba en términos económicos los movimientos que se hicieran de personal y por eso nos solicitó que ajustáramos ese proceso.
Fue muy bueno al final porque pues a pesar de que no lo entregamos como él esperaba desde un principio, sí nos permitió trabajar en conjunto con el jefe de presupuesto y lograr una unificación de conceptos frente a los temas presupuestales con los temas de personal. Al final cuando se presentó fue exitoso porque obedecía a las expectativas que tenía el presidente y se podía ver en tiempo real el comportamiento de la información que estábamos presentando. ¿Cuál ha sido la mayor innovación que se ha propuesto en alguno de sus trabajos? ¿En qué consistía? Cuando ingresé al Fondo Nacional del Ahorro, había un cambio de temporal. Entonces, la empresa de servicios temporales que llevaba mucho tiempo perdió la licitación y ganó una nueva que nunca había trabajado en el Fondo Nacional del Ahorro. En la división de gestión humana yo indagué pues personas que hubieran trabajado antes en el proceso que yo entré a liderar y nadie tenía conocimiento de las bases de datos ni la información específica de la gente que estaba contratada. Y la empresa de servicios temporales saliente pues no quiso facilitar esa información. Entonces fue un trabajo complejo porque teníamos que construir de ceros la información. ¿Esto qué sirvió? Que la innovación propuesta por parte mía fue que construyéramos una base de datos de personal, que el control y el manejo fuera desde la división de gestión humana para poder contar a tiempo con la información verídica y clara de las personas. Adicionalmente, detectamos en el proceso de recopilación y construcción de esa base de datos que habían muchas diferencias entre las brechas salariales y los niveles de cargo que estaban en la entidad. Entonces se logró hacer una homologación de cargos y salarios y al final nosotros podíamos contar desde la división de gestión humana con un recurso claro y a tiempo, porque si la alta dirección necesitaba algún tipo de información necesaria para la toma de decisiones, no teníamos que recurrir a ninguna empresa externa ni a ningún otro tipo de información, sino que nosotros íbamos a contar directamente con esa información. Entonces la innovación fue en tener esa información directamente desde la gestión desde la división de gestión humana. Mencione la decisión más importante que ha tenido que tomar en alguna de sus experiencias laborales. ¿Qué elementos tuvo en cuenta? ¿Cómo resultó el asunto? ¿Qué cambiaría de la decisión que tomó? La decisión más importante fue cuando trabajé en el Fondo Nacional del Ahorro. Teníamos que hacer la migración de contrato de una empresa de servicios temporales a otra empresa diferente de aproximadamente 1.600 trabajadores en misión a nivel nacional, sin que esto afectara la operación. La decisión consistía en organizar un plan de trabajo que fuera amigable, que fuera considerado con el trabajador, quien presentaba mucha resistencia a estos procesos, pero también brindara los mejores resultados para la empresa. Los elementos que se tuvieron en cuenta fueron como evaluar situaciones complejas que se habían presentado en otros momentos similares, la disponibilidad y la resistencia que tenían los trabajadores porque sentían mucho miedo ante este tipo de procesos porque sentían que de pronto podrían tener algún tipo de inconveniente que no les permitiera firmar nuevamente su contrato y pues perder su empleo. Y también pensar en los tiempos que se tenían para realizar esta labor, porque tenía que ser muy exacto el cambio de contrato, porque en una fecha terminaba la vinculación con un contrato, pero yo no podía iniciar con la otra empresa si no había terminado con éxito este proceso. Entonces era muy importante porque si digamos en algún punto a nivel nacional que solo tuviera un trabajador y este no firmara el contrato, pues el punto no se podía cerrar, pero tampoco podía ir al trabajador sin ningún tipo de vínculo. Entonces sí teníamos que medir los riesgos que se tenían para tomar esta tarea. Al final se hizo un plan de trabajo muy organizado que nos permitió estandarizar los tiempos de cada etapa. Se hicieron diferentes etapas de trabajo y se generaron padrinos que eran personas del área de talento humano que acompañaban a los procesos y a la gente a que tuviera la información de la mano de en qué momento iba a pasar por cada una de esas etapas y hacerlo por turnos para que no se congestionara, que todo el mundo por miedo a no firmar su contrato fuera. Entonces fue muy organizado y la encuesta de satisfacción nos arrojó excelentes resultados. Igualmente, para mejorar esta decisión, más adelante se presentaron muchas otras situaciones de cambios de contrato que nos permitió evaluar qué situaciones eran oportunidades de mejora que se fueron corrigiendo hasta que llegó un punto en que el proceso de migración fue muy exitoso y que la gente pues dejó de tener ese miedo y esa reserva ante ese proceso porque era ya muy tranquilo y muy estabilizado. Describa la situación o problema más complejo que ha tenido que resolver en alguna de sus experiencias laborales.
¿Qué fue lo más complejo? ¿Cómo se sintió? ¿Qué pensó? ¿Qué hizo? Bueno, en una situación se hizo el cambio del director del área de talento humano porque los resultados de la encuesta de clima organizacional, que fue la encuesta de Great Place to Work, frente al liderazgo de este jefe, fueron los más bajos de la empresa. Entonces la entidad estaba dirigida hacia respetar mucho a la persona, hacia el cumplimiento de los valores corporativos, etcétera. Entonces todas esas políticas iban en contravía de lo que arrojó los resultados de esta encuesta y por eso tomaron la decisión de finalizarle el contrato. Eso fue incómodo y fue complejo. ¿Por qué? Se generaron dentro del área de talento humano como diferentes bandos, las personas que pues no se sentían involucradas, yo en ningún momento me sentí como atacada, o digamos como esos inconvenientes que se presentaron dentro de la encuesta y las personas que efectivamente sí contribuyeron a que los resultados fueran tan bajos. Entonces sí se generó un ambiente laboral tenso, se sentían situaciones en el trabajo complejas, personas que iban a ser atendidas en el área de talento humano y decían que se sentía como el ambiente pesado y pues al ser un área de talento humano que es como tan enfocado al servicio a la gente, a atender las necesidades de los clientes internos que son los trabajadores en sí de la entidad, pues era como muy inconveniente este tipo de situaciones. Yo que sentí que pensé, en ese momento sentía incomodidad, pero pensé cuál era la mejor forma en que yo podía contribuir para que esta situación pasara adelante. Coincidencialmente estaba haciendo mi especialización en gerencia de talento humano y eso me permitió tener diferentes estrategias que aprendí en la teoría y que estaba conociendo y que estaba experimentando teóricamente en mi estudio y poder solicitar a la entidad que me diera la autorización de poder trabajar esta situación compleja como problema principal de mi proyecto de grado para la tesis de mi especialización. Entonces, ¿qué hice? Participé activamente en la solución de este problema y con mis compañeros de talento humano, específicamente del área del bienestar encargados de todo el tema de clima organizacional, me permitieron ser partícipe y aportar con mis conocimientos de lo que estaba aprendiendo nuevamente en mi especialización a que mejorara este trabajo en equipo que estábamos haciendo en conjunto con estas personas. Al final fue fructífero porque se logró establecer un ambiente laboral adecuado y trabajar en equipo de trabajo con todos los miembros del área, independientemente de las situaciones que se hubieran presentado previamente. Entonces fue muy bueno. Cuéntenos por favor su motivación frente a esta oferta laboral y con qué conocimientos específicos cuenta para la misma. Mi motivación es porque las funciones van encaminadas a procesos que yo ya he trabajado anteriormente y son temas que me apasionan y me gustan trabajar, entonces por eso me interesa mucho la oferta laboral. Adicionalmente, el Banco de la República es una entidad con reconocimiento y gran trayectoria que pertenece al sector financiero, entonces como ya trabajo en el sector financiero me gustaría poder continuar trabajando en él. También porque considero que como ingeniera industrial soy una persona metódica que está orientada a trabajar en procesos y procedimientos para lograr siempre los mejores resultados. Como especialista en gerencia del talento humano, conozco los diferentes procesos que componen el área y considero que esto es importante y fundamental para poder consolidar todo el tipo de información y analizarla para lo que se requiere y para atender a las diferentes áreas de la empresa. Y basada en mi experiencia, considero que he ejercido cargos los cuales me han permitido ser un centro de información para las diferentes requisiciones y requerimientos que se tengan tanto en gestión humana como en las otras áreas como en entidades externas y que yo pueda contribuir a entregar esa información con los requisitos mínimos que son solicitados. Entonces considero que esto me lleva a contar con la experiencia, con los conocimientos y a sentirme motivada por querer ser parte del equipo de trabajo del Banco de la República. No tengo familiares en el banco y no he realizado procesos de selección previamente con el banco. Para finalizar, por favor, cuéntenos dos características muy representativas de usted y dos aspectos a mejorar en los que esté trabajando. Dos características muy representativas es que soy una persona estructurada, soy muy comprometida y muy organizada.
también soy muy apasionada y comprometida con el logro de resultados. Entonces considero que siempre trabajo muy organizada para lograr los objetivos y cumplir las expectativas que se tengan de mí en el desarrollo de las funciones del cargo asignado. Dos aspectos a mejorar. Considero que soy a veces muy exigente en el cumplimiento de metas y por eso me ha tocado trabajar en entender que no todas las personas trabajamos de la misma forma. Entonces la forma que a mí me funciona posiblemente no sea la forma en que le funciona a todos los demás. Entonces sí he trabajado mucho en entender las diferentes formas en que puede trabajar una persona. Y otro aspecto a mejorar posiblemente sería como la timidez. Tal vez no enfocado a que me dé miedo hablar en público ni nada de eso, sino más enfocado, digamos, al tema de habilidades de comunicación. Poder expresar con palabras exactamente lo que estoy pensando. Entonces, considero que a veces pienso muchas cosas, entonces trabajo mucho en expresar adecuadamente las cosas que estoy pensando. Muchas gracias.